Eran las 3:15 de la tarde cuando una escena capturó mi atención, congelando el flujo de mis pensamientos cotidianos. Allí, bajo la opresiva caricia del sol de agosto, dos siluetas humanas se sostenían mutuamente, una frágil ancla de desesperación junto a una parada de autobús que el tiempo había olvidado. Después de 3 décadas impartiendo literatura en este pequeño pueblo, había llegado a creer que pocas cosas podían sorprenderme, que había presenciado el espectro completo de las tragedias y alegrías humanas. Sin embargo, esa imagen me fracturó el espíritu de una forma que sé, con certeza, jamás podré olvidar. La mujer portaba un vestido de algodón, de un azul celeste que debió ser vibrante en otra época, pero que ahora se encontraba deslucido, manchado por el polvo del camino y la transpiración del miedo. El hombre a su lado, con la espalda curvada por el peso invisible de décadas de esfuerzo, apretaba un sombrero de paja contra su pecho, un gesto que parecía un intento desesperado por aferrarse al último vestigio de su dignidad. A sus pies, 3 bolsas de tela raída y una pequeña maleta, cuya superficie gastada parecía narrar historias de al menos 2 guerras, completaban el desolador cuadro. Yo acababa de salir de la biblioteca municipal, un santuario de silencio y conocimiento donde había pasado la mañana clasificando donaciones de libros para el inminente inicio del ciclo escolar. La caja de mi vieja camioneta estaba repleta de tesoros de papel, novelas clásicas y manuales de texto que esperaban nuevas manos. Mi mente, hasta ese instante, era un torbellino de listas y preocupaciones mundanas, desde las tareas pendientes en casa hasta los artículos que debía comprar en el supermercado. Pero en el momento en que mis ojos se fijaron en aquella pareja, todo lo demás se desvaneció en una bruma sin importancia. Una fuerza inexplicable, una voz en lo más profundo de mi ser, me imploró que detuviera el vehículo, que no continuara mi camino fingiendo indiferencia. Y doy gracias al cielo por haber escuchado esa voz interior. Pisé el freno con brusquedad, levantando una nube de polvo rojizo que danzó perezosamente en el aire inmóvil y pesado. Descendí del coche, sintiendo como el calor sofocante del asfalto se filtraba a través de las suelas de mis zapatos. A medida que me acercaba, los detalles se hicieron más nítidos y dolorosos. Ella lloraba sin emitir sonido alguno, las lágrimas trazando surcos limpios sobre sus mejillas cubiertas de polvo. Él, por su parte, mantenía la vista fija en la lejanía del horizonte, como si buscase con la mirada una salvación que su corazón ya sabía que no llegaría. Buenas tardes, musité con toda la suavidad que pude reunir, procurando no alarmarlos. ¿Se encuentran esperando el autobús? Me temo que hace ya muchos años que ninguna línea pasa por esta ruta. La mujer alzó el rostro hacia mí, y en la profundidad de sus ojos encontré una emoción que me atravesó el alma como una hoja de acero helado. No era simplemente tristeza lo que vi, era una humillación profunda, el dolor de quien ha sido traicionado por aquellos en quienes depositó todo su amor. Era la resignación absoluta de quien ha dejado de esperar cualquier atisbo de bondad en el mundo. No, señora, no estamos esperando ningún autobús, respondió ella, su voz un hilo quebrado por la angustia. Estamos esperando a que nuestros hijos vuelvan a por nosotros. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Nos aseguraron que sería solo un instante, que debían resolver un asunto urgente en el pueblo. De eso hace ya 4 horas. Sentí una oleada de rabia e incredulidad que me oprimió el pecho con fuerza. 4 horas. 4 horas abandonados bajo este sol inclemente que castigaba sin piedad. Dirigí mi mirada hacia el hombre, que finalmente giró su cabeza para observarme. Sus ojos, del color del café recién molido, se veían profundos y agotados, pero en ellos aún persistía un destello de aguda inteligencia que ni la edad ni el sufrimiento habían logrado extinguir. No se aflija por nosotros, señora, dijo con una voz áspera por la falta de uso y la sed. Ya nos hemos hecho a la idea de ser un estorbo para todo el mundo. Nuestros hijos tienen sus razones para dejarnos aquí. Ya no somos de utilidad para nadie. Aquellas palabras me impactaron con la violencia de una ola gigantesca.
¿Cómo era posible que estas dos personas, cuyas manos y rostros delataban una vida entera dedicada al trabajo y al sacrificio, pudieran albergar semejante sentimiento? ¿Qué clase de hijos eran capaces de infligir una herida tan profunda en el alma de sus propios padres hasta hacerles creer que eran una carga despreciable? Sin pensarlo dos veces, me arrodillé sobre el asfalto caliente, sin que me importara en lo más mínimo que el polvo ensuciara mi falda. Tomé las manos de la mujer entre las mías, estaban frías, heladas a pesar del calor abrasador que nos envolvía. Escúchenme con atención, les dije, fijando mi mirada alternativamente en cada uno de ellos. Ustedes no son un estorbo para nadie, y les aseguro que no voy a permitir que permanezcan aquí ni un segundo más. En este mismo instante, los llevaré al hospital para que reciban atención médica, y después, juntos, encontraremos una solución a todo esto. El hombre sacudió la cabeza con lentitud, un gesto de resignación. No queremos ser una fuente de problemas para usted, señora. Ya hemos sido una carga suficiente para nuestros propios hijos. No deseamos serlo también para una desconocida. Mi nombre es Elara, repliqué con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Elara Montes. He sido maestra de literatura en este pueblo durante los últimos 30 años. Comprendo que ahora mismo soy una extraña para ustedes, pero eso cambiará si me permiten ayudarles. Por favor, acéptenlo. Déjenme llevarlos a un lugar seguro. Después, tendremos todo el tiempo del mundo para hablar. La mujer apretó mi mano con una fuerza inesperada para alguien en su aparente fragilidad. Gracias, susurró con un hilo de voz. Que Dios la bendiga, maestra Elara. Con sumo cuidado, los ayudé a ponerse en pie. La mujer, Lira, se tambaleó levemente, y tuve que sujetarla firmemente por el brazo para que no cayera. El hombre, Silas, intentó levantar las bolsas y la maleta, pero sus manos temblaban de tal manera que el esfuerzo resultaba inútil. Le quité la maleta con delicadeza, me sorprendió lo pesada que era para su reducido tamaño. Reparé en que, dentro del bolsillo de su camisa, llevaba un sobre de color amarillento que protegía instintivamente con el brazo. Los tres juntos, avanzamos con lentitud hacia mi camioneta. Tuve que reorganizar varias cajas de libros, apilándolas en el asiento del copiloto para poder dejarles un espacio libre en la parte trasera. Durante el trayecto de 20 minutos que nos separaba del hospital del pueblo, me esforcé por mantener una conversación trivial, con la esperanza de distraerlos del calor agobiante y del inmenso dolor emocional que, a todas luces, los estaba devorando por dentro. Me contaron que sus nombres eran Lira y Silas, y que llevaban 56 años de casados. Ella había dedicado su vida entera a la costura, confeccionando vestidos de novia y trajes de primera comunión de una belleza tan exquisita que su fama se había extendido por toda la comarca. Él había sido carpintero, un verdadero artista de la madera, capaz de dar vida a muebles tan hermosos que la gente viajaba desde pueblos lejanos con el único propósito de encargarle alguna de sus piezas únicas. Teníamos nuestro taller en nuestra propia casa, relató Silas, con un inconfundible tono de nostalgia en la voz. Lira cosía en el salón principal, donde la luz del sol entraba a raudales, y yo trabajaba la madera en el cobertizo que teníamos en el patio. Podíamos pasar el día entero trabajando, uno al lado del otro, y jamás nos cansábamos de nuestra mutua compañía. ¿Y tienen hijos?, pregunté, aunque la posible respuesta me infundía un profundo temor. Lira exhaló un suspiro largo y tembloroso. Tenemos 5, maestra Elara. 4 varones y una niña, la más pequeña. Les entregamos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Una buena educación, valores sólidos, un amor incondicional. Trabajamos sin descanso, día y noche, para asegurarnos de que nunca les faltara nada. Los 4 mayores residen aquí, en la región. Solamente nuestra hija menor, Clara, vive lejos, en la capital. Ella es contadora en una empresa importante. ¿Y ella sabe lo que ha sucedido hoy?, inquirí.
No, respondió Silas con una rapidez que denotaba un deseo de protegerla. No queremos angustiarla. Clara ya tiene bastantes preocupaciones con su trabajo y su vida allí. Siempre ha sido la más atenta de todos. Nos llama todas las semanas, sin una sola falta. Nos envía algo de dinero siempre que puede. No queremos convertirnos en una carga también para ella. Apreté el volante con una fuerza que hizo que mis nudillos se pusieran blancos. Esa palabra de nuevo, carga. Como si las personas que nos trajeron al mundo, que sacrificaron sus mejores años por nosotros, pudieran en algún momento ser consideradas una carga. ¿Quién los dejó hoy en la carretera?, pregunté con la mayor delicadeza posible, aunque por dentro una furia helada me consumía. Lira y Silas intercambiaron una mirada cargada de vergüenza. Finalmente, fue Silas quien rompió el silencio. Fue Ricardo, nuestro hijo mayor. Llevamos un año viviendo con él y su familia. Al principio, todo parecía marchar bien, pero con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Su esposa, Sofía, comenzó a lamentarse de que ocupábamos demasiado espacio, de que nuestros gastos eran excesivos, de que ya éramos demasiado viejos para ayudar con las tareas del hogar. Cada día se convertía en una nueva humillación, maestra Elara, continuó Lira, su voz temblando. Esta misma mañana, Ricardo nos dijo que nos tenía preparada una sorpresa, que nos llevaría a conocer un lugar precioso donde podríamos pasar unos días de descanso. Sus hermanos, Julián, César y Mateo, lo seguían en otro coche, todos se mostraban muy sonrientes, extremadamente amables. Nosotros nos llenamos de ilusión, llegamos a pensar que por fin volvían a valorarnos. Nos detuvimos en la carretera, prosiguió Silas. Ricardo argumentó que el coche emitía un ruido extraño y que tenía que revisarlo. Nos pidió que bajáramos un momento para aligerar el peso del vehículo. Ingenuos de nosotros, bajamos con nuestro equipaje. Y entonces, su voz se quebró en ese punto, incapaz de continuar. Lira concluyó la historia por él. Entonces, los 4 coches arrancaron a toda velocidad y se marcharon. Se fueron, maestra Elara, nos abandonaron allí como si fuéramos un par de objetos inservibles. Pudimos escuchar sus risas mientras se alejaban. A ver si logran sobrevivir sin nosotros, gritó uno de ellos por la ventanilla. No sabría decir cuál de ellos fue, porque estaba llorando tanto que mi vista se nubló por completo. Las lágrimas ahora corrían sin control por el rostro de Lira. Silas, a su lado, le pasó un brazo por los hombros en un intento de consolarla, aunque él también lloraba en silencio. Tuve que concentrarme intensamente en la carretera, porque mi propia visión comenzaba a empañarse por la rabia y la impotencia que sentía. Y Clara, insistí de nuevo. ¿Su hija es consciente del trato que reciben de sus hermanos? Clara vive a 6 horas de aquí, explicó Lira. Viene a vernos siempre que puede, cada 2 o 3 meses. La última vez que estuvo aquí fue hace mes y medio. Se dio cuenta de que estábamos más delgados, más apagados, pero le aseguramos que todo estaba bien. No queríamos que se preocupara. Ella ya tiene suficientes cargas sobre sus hombros. Cuando llegamos al hospital, tuve que ayudar a Lira a salir de la camioneta. Sus piernas apenas lograban sostenerla. En la sala de urgencias, la enfermera que estaba de turno era Laura, una antigua alumna mía de hacía 15 años. Cuando le resumí la situación, su rostro se contrajo en una mueca de indignación. Maestra Elara, esto es atroz, exclamó mientras le tomaba los signos vitales a Lira. ¿Cómo puede existir gente tan desalmada con sus propios padres? El doctor Alejandro Vargas, el médico de guardia, los examinó a ambos meticulosamente. Lira presentaba un cuadro de deshidratación severa, su presión arterial estaba en niveles peligrosamente altos y mostraba claros indicios de desnutrición crónica. Silas, por su parte, tenía la presión baja, probablemente a causa de un golpe de calor, y el temblor de sus manos no se debía únicamente a la edad, sino también a una profunda debilidad física.
Deben permanecer en observación un mínimo de 24 horas, sentenció el doctor Vargas con un semblante preocupado. Especialmente la señora Lira. Su estado es muy delicado. Mientras los instalaban en una habitación compartida, me senté en una silla junto a Silas. Lira, ya conectada a una vía intravenosa, había cerrado los ojos, vencida por un agotamiento absoluto. Silas me observaba con una expresión que era una mezcla de gratitud y una tristeza tan honda que me desgarraba el alma. Don Silas, le dije en voz baja. Necesito que me cuente más. ¿Cuánto tiempo exactamente llevan viviendo con su hijo Ricardo? Él suspiró y comenzó a desgranar un relato que me sumió en un estado de horror y compasión a partes iguales. 1 año y 3 meses, para ser precisos. Antes de eso, vivíamos en nuestra propia casa, una vivienda humilde, pero era nuestro hogar. La habíamos comprado 30 años atrás con el sudor de nuestra frente. Pero cuando Lira enfermó del corazón y requirió una cirugía de urgencia, nos vimos obligados a venderlo todo. Nuestros ahorros no eran suficientes. La operación era muy costosa, maestra Elara, terriblemente costosa. Se detuvo, luchando por contener las lágrimas. Esperé en silencio, dándole el espacio que necesitaba. Vendimos la casa, los muebles, todas las herramientas de mi taller, las máquinas de coser de Lira, absolutamente todo. Y aún así, el dinero no alcanzaba. Clara nos envió todo lo que pudo desde la capital, pero ella también tiene sus propios gastos, una hija pequeña que criar. Nuestros otros 4 hijos prometieron que ayudarían, pero a la hora de la verdad, siempre surgían excusas. Que si los gastos escolares de los niños, que si las deudas de la hipoteca, que si el negocio no marchaba bien. Al final, solo Clara cumplió con su parte íntegra, los demás aportaron migajas. Pero Lira necesitaba esa cirugía, era cuestión de vida o muerte. Así que lo vendimos todo. La operación, gracias a Dios, fue un éxito, pero nos quedamos en la calle, sin absolutamente nada. Fue entonces cuando Ricardo nos ofreció quedarnos con él temporalmente. Ese, maestra, fue nuestro gran error. Aceptar su invitación. ¿Por qué fue un error?, pregunté, aunque ya me lo imaginaba. Porque al principio, todo parecía ir bien. Ricardo y Sofía se mostraron hospitalarios. Nos asignaron el cuarto trastero, pero al menos era un techo. Comíamos con ellos, nos trataban con un respeto aparente. Pero pasados 3 meses, todo cambió. Silas hizo una pausa para beber un poco de agua del vaso que Laura le había traído. Sus manos temblorosas apenas podían sostenerlo. Sofía empezó a lanzar indirectas, que si la comida era muy cara, que si las facturas de la luz y el agua se habían disparado, que si ya no tenían intimidad en su propia casa. Ricardo comenzó a tratarnos con frialdad, con distancia. Nosotros intentábamos colaborar en todo lo que podíamos. Lira fregaba los platos, ayudaba en la limpieza, a pesar de que sus manos ya no son las mismas después de tantos años de costura. Yo trataba de arreglar cosas en la casa, pero mi vista ya no es buena y mis manos tiemblan. En más de una ocasión, Sofía me gritó por haber roto algo o por no haberlo hecho correctamente. Nuestros otros hijos empezaron a espaciar sus visitas. Cuando venían, hablaban de nosotros como si no estuviéramos presentes. Son una carga, decía Julián. Ya no sirven para nada, añadía César. Mateo ni siquiera nos dirigía la palabra, se limitaba a lanzarnos miradas de desprecio. Solo Clara mantenía sus llamadas semanales, preguntando por nuestro estado, enviando lo poco que podía. La voz de Silas se redujo a un susurro apenas audible. Hace 2 meses, Ricardo nos comunicó que ya no podían seguir manteniéndonos, que necesitaban el cuarto para ampliar el negocio de Sofía, que debíamos buscarnos otro lugar donde vivir. ¿Otro lugar? ¿Con qué dinero, maestra? No tenemos nada. La pensión que recibimos apenas nos llega para los medicamentos. Llamamos a Julián, pero nos dijo que su casa era demasiado pequeña.
César nos dijo que su esposa no nos soportaba. Mateo ni siquiera respondió a nuestras llamadas. Así que nos quedamos con Ricardo, pero el trato fue empeorando día a día. Sofía dejó de servirnos comida. Teníamos que alimentarnos de las sobras. Y a veces, ni siquiera había sobras. Las lágrimas surcaban las arrugadas mejillas de Silas. Lira lloraba todas las noches. Me decía que prefería morir a seguir siendo un estorbo. Yo intentaba consolarla, pero ¿cómo podía hacerlo si yo mismo me sentía tan inútil como un mueble viejo y desvencijado que nadie quiere? Y entonces, llegó esta mañana. Ricardo apareció con su supuesta sorpresa. Quisimos creerle, quisimos pensar que por fin nos valoraban, que habían recordado que éramos sus padres. Pero no fue así. Solo querían librarse de nosotros de la forma más cruel que se les ocurrió. Concluyó su relato y se cubrió el rostro con las manos, sollozando sin consuelo. Me levanté y lo abracé, sintiendo el temblor de sus hombros contra mi pecho. Aquel hombre que había construido maravillas con sus propias manos, que había dedicado su vida a proveer para su familia, ahora estaba destrozado, humillado y abandonado. Don Silas, dije con firmeza una vez que sus sollozos amainaron. Escúcheme bien. Lo que sus hijos han hecho no solo es cruel, es un delito. Se llama abandono de personas vulnerables. Podríamos denunciarlos. Él negó con la cabeza enérgicamente. No, maestra Elara, no quiero más problemas. No quiero que mis hijos acaben en la cárcel. Lo único que deseo, lo único que quiero es un lugar donde Lira y yo podamos pasar nuestros últimos días con dignidad, un lugar donde nadie nos haga sentir que somos una carga. En ese preciso instante, tomé una decisión que alteraría el curso de mi vida para siempre. Don Silas, en cuanto les den el alta en el hospital, vendrán a vivir conmigo. Poseo una casa grande que mi esposo y yo compramos hace 30 años. Samuel falleció hace 5 años, y desde entonces vivo sola. La casa tiene 4 habitaciones. Una la ocupo yo, otra es mi estudio, repleto de libros, y las otras 2 están vacías. Tienen un hogar conmigo por todo el tiempo que lo necesiten. Silas me miró con los ojos desorbitados. No podemos aceptar tal cosa, maestra. Ya ha hecho usted demasiado por nosotros. Sería un abuso de su generosidad. No es generosidad, repliqué. Es humanidad. Es hacer lo correcto. Y, además, le confieso que la compañía me sentará muy bien. La casa se siente inmensamente vacía desde que mi esposo Samuel se fue. En ese momento, Lira abrió los ojos. Había estado escuchando. ¿Lo dice de verdad, maestra Elara?, preguntó con una voz débil, pero teñida de esperanza. Lo digo con total seriedad, afirmé. En cuanto el doctor les dé el alta, iremos directamente a mi casa. Y lo primero que haremos será llamar a su hija Clara para contarle todo lo que ha sucedido. Ella merece conocer la verdad. Lira rompió a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de gratitud. No sé cómo podremos agradecerle esto, maestra Elara. No sé qué hemos hecho para merecer que se cruzara en nuestro camino. No tienen nada que agradecer, dije. Soy yo la que agradece que me hayan permitido ayudarles. Ahora, por favor, descansen. Todo va a estar bien. Esa noche, permanecí en el hospital con ellos. Dormité en un sillón junto a la cama de Lira, despertándome sobresaltada cada vez que se movía o emitía un quejido. Silas pasó la noche con la mirada perdida en el techo, sumido en sus pensamientos. Cerca de las 3 de la madrugada, se percató de que yo estaba despierta. Maestra Elara, susurró, para no despertar a Lira. Hay algo que debe saber. Algo de suma importancia. Me acerqué a su cama. ¿Qué ocurre, don Silas? Se llevó la mano al bolsillo de la camisa, donde guardaba el sobre amarillento. Aquí dentro hay documentos. Documentos muy importantes. Cuando salgamos de aquí,
cuando estemos a salvo en su casa, necesito mostrárselos. Y tiene que prometerme que, si algo nos sucede a Lyra o a mí, se asegurará de que estos documentos lleguen a manos de Clara. La solemnidad de su voz me inquietó. Don Salas, ¿de qué documento se trata? Ahora no puedo decírselo, respondió. Pero es imperativo que usted sepa de su existencia. Mis otros 4 hijos están convencidos de que no poseemos nada, de que somos un par de viejos pobres e inútiles. Pero se equivocan. Y cuando llegue el momento oportuno, recibirán exactamente lo que merecen por lo que nos han hecho. Sus palabras me dejaron profundamente intrigada, pero respeté su decisión de no revelar más. Le doy mi palabra de que cuidaré esos documentos como si fueran míos, le aseguré. Él asintió, satisfecho, y finalmente cerró los ojos. A los pocos minutos, se quedó dormido, pero yo pasé el resto de la noche en vela, reflexionando sobre aquel misterio, sobre aquella familia rota y sobre el giro tan inesperado que había dado mi vida, hasta entonces simple y predecible. A la mañana siguiente, el doctor Vargas les dio el alta, junto con una lista de medicamentos y recomendaciones. Lyra se encontraba mucho mejor tras la hidratación y el reposo. Silas había recuperado algo de color en el rostro. Firmé toda la documentación como si fuera un familiar directo, y nadie me hizo ninguna pregunta. Supongo que tanto Laura como el doctor comprendían la situación y estaban de mi parte. Cuando llegamos a mi casa, situada en las afueras del pueblo y rodeada por un jardín de árboles frutales, vi cómo los ojos de Lyra se iluminaban. Era una casa de adobe con tejado de tejas, construida por mi esposo y su padre 30 años atrás. Tenía un porche espacioso con mecedoras, grandes ventanales que inundaban de luz el interior y un jardín que, debo admitir, había descuidado bastante desde el fallecimiento de Samuel. Es preciosa, susurró Lyra mientras la ayudaba a bajar de la camioneta. Era preciosa, la corregí con una sonrisa melancólica. Ahora mismo está un poco abandonada. Pero quizás, si unimos nuestros esfuerzos, podamos devolverle algo de su antiguo encanto. Les guié a través de las habitaciones. Seleccioné para ellos uno de los 2 dormitorios desocupados, el que ofrecía una vista privilegiada al jardín y se bañaba en la luz más cálida de la tarde. Fui a mi propia habitación y saqué del armario algunas mantas adicionales y almohadas que Samuel y yo habíamos conservado, reliquias de una vida compartida. La cama en el cuarto era individual, una solución claramente insuficiente, así que esa misma tarde Silas y yo nos dirigimos al pueblo. Allí, en una tienda de segunda mano, encontramos una cama matrimonial robusta y en excelentes condiciones. Con su ayuda, la transportamos y la montamos. Después, les ayudé a desempacar las escasas pertenencias que habían logrado traer consigo. Apenas 3 mudas de ropa para cada uno, algunos artículos de higiene personal, y aquel sobre amarillento que Silas guardaba con celo en el bolsillo interior de su camisa, sin separarse de él ni por un instante. ¿Tienen apetito? Pregunté una vez que estuvieron instalados. No quisiéramos ser una molestia, comenzó a decir Silas, pero lo interrumpí con un gesto amable pero firme. Si van a residir aquí, la primera regla es que deben dejar de pensar que son una molestia. Consideren esta su casa a partir de ahora. Y en esta casa, cuando alguien siente hambre, se come. ¿Qué se les antoja? Lyra sonrió con una timidez conmovedora. Hace tanto tiempo que no disfruto de una comida verdaderamente reconfortante. Me encantaría un caldo de pollo casero, como los que yo solía preparar. Perfecto, exclamé. Resulta que tengo un pollo en el congelador. Lo prepararemos juntas. Y de esa manera tan sencilla, nuestra vida en común dio comienzo. Aquella tarde, mientras Lyra y yo nos movíamos por la cocina, llenándola de aromas olvidados, Silas exploraba el jardín. Lo observé desde la ventana. Tocaba las hojas de las plantas con la delicadeza de un conocedor, examinaba los árboles frutales con ojo crítico, señalando las ramas que requerían una poda urgente. En su rostro vi cómo afloraba de nuevo un propósito. Tras la cena, nos congregamos en la sala de estar. Había llegado el momento de realizar la llamada que tanto me inquietaba, pero que era de una necesidad ineludible.
Es hora de contactar a Clara, dije en voz baja. Tiene todo el derecho a saber lo que ha sucedido. Lyra y Silas intercambiaron una mirada en la que pude leer su temor, el miedo a preocupar a su hija, a convertirse en una carga también para ella. Sin embargo, tras un instante de duda, asintieron. Marqué el número que Lyra me había dictado. Eran las 5 de la tarde, la hora en que Clara, según me dijeron, solía terminar su jornada laboral. El teléfono repicó 3 veces antes de que una voz femenina, cálida pero cargada de una nota de ansiedad, respondiera. Mamá, ¿eres tú? Pero este no es tu número habitual. Lyra intentó hablar, pero su voz se quebró al instante. Las lágrimas afloraron a sus ojos y le fue imposible continuar. Silas tomó el auricular. Hija, dijo con una voz que pretendía ser firme, aunque yo podía ver el temblor en sus manos. Tenemos que contarte algo muy grave que ha pasado. Papá. ¿Qué ha ocurrido? Mamá está bien, la voz de Clara al otro lado de la línea se agudizó con alarma. Silas, con una entereza admirable, le relató todo. El año de convivencia con Ricardo, los maltratos sutiles pero constantes, el abandono inhumano en la carretera, como los había encontrado yo, la visita al hospital, todo. Podía escuchar los sollozos ahogados de Clara a través del teléfono. Cuando Silas concluyó su narración, se produjo un silencio prolongado y denso. Finalmente, Clara habló, y su voz era una amalgama de furia, dolor y una resolución de acero. Voy para allá. Tomaré el primer autobús que salga mañana a primera hora. Estaré en el pueblo mañana por la noche. Por favor, dígale a esa maestra, a Elara, que le estaré eternamente agradecida por haber salvado a mis padres. Y en lo que respecta a mis hermanos, ellos y yo vamos a tener una conversación muy seria. Cuando colgaron, Lyra se derrumbó en los brazos de Silas. Nuestra Clara viene, sollozaba. Nuestra pequeña viene a vernos. Esa noche, mucho después de que Lyra y Silas se retiraran a descansar, me senté en el porche con una taza de té humeante, contemplando el manto de estrellas. Mi existencia se había transformado por completo en menos de 24 horas. Había pasado de ser una maestra viuda y solitaria a convertirme en la protectora de 2 ancianos maltratados. Y, extrañamente, me sentía más viva, más llena de propósito, de lo que me había sentido en muchos años. El día siguiente se desarrolló en una atmósfera de calma expectante. Lyra insistió en ayudarme con las labores domésticas, a pesar de mis reiteradas protestas. Necesito sentirme útil, maestra Elara, me suplicó. Por favor, déjeme hacer algo. Así que cocinamos juntas, lavamos la ropa y regamos las plantas del jardín. Silas, por su parte, encontró mi vieja caja de herramientas en el cobertizo y se dedicó a reparar la valla del jardín, que llevaba meses en un estado lamentable. Observar a estas 2 personas recuperar fragmentos de su dignidad y propósito a través de pequeñas tareas me llenaba el corazón de una alegría serena. Por la tarde, mientras preparábamos la cena, Lyra me confió más detalles sobre sus hijos. Ricardo fue mi primogénito, dijo mientras pelaba unas patatas. Nació cuando yo apenas tenía 20 años. Era un bebé precioso, tan tranquilo. Silas trabajaba día y noche para que no nos faltara de nada. Yo cosía en casa para aportar algo a la economía familiar. Cuando Ricardo cumplió 3 años, llegó Julián. Después César, y luego Mateo. 4 varones en un lapso de 6 años. Fue una época agotadora, maestra Elara, pero éramos inmensamente felices. ¿Y Clara?, pregunté. El rostro de Lyra se transfiguró, iluminándose desde dentro. Clara llegó 10 años después de Mateo. Fue una sorpresa maravillosa. Para entonces, yo ya tenía 36 años y creía que mi etapa de maternidad había concluido. Pero allí estaba ella, mi niñita preciosa. Al principio, sus hermanos la adoraban, sobre todo Ricardo, que ya tenía 13 años y la cuidaba como si fuera su propia hija. ¿Qué fue lo que cambió?, inquirí con suavidad. Lyra suspiró profundamente. El dinero. Siempre es el dinero, ¿no es así?
Cuando los chicos crecieron y formaron sus propias familias, empezaron a pedirnos dinero prestado. Para la entrada de sus casas, para sus negocios, para comprar coches. Silas y yo les dábamos todo lo que podíamos, a menudo sacrificando nuestras propias necesidades. Pero nunca era suficiente. Siempre querían más. Clara, en cambio, jamás nos pidió nada, continuó. Se marchó a la capital para estudiar contabilidad gracias a una beca. Trabajó y estudió al mismo tiempo, y se graduó con las mejores notas. Consiguió un buen empleo y empezó a enviarnos dinero a nosotros, no al revés. Cuando se quedó embarazada a los 30 años, nos preocupamos mucho al ser madre soltera, pero ella nos aseguró que todo estaba bajo control, que podía con todo. Y fue entonces cuando la relación con sus hermanos se deterioró por completo. Empezaron a decir que Clara era nuestra favorita, que le dábamos más amor. Pero no era cierto, maestra Elara. Nosotros amábamos a todos nuestros hijos por igual. La gran diferencia es que Clara nos amaba a nosotros de vuelta, de forma incondicional, sin esperar nada a cambio. Esa noche, a las 8 en punto, el sonido de un coche deteniéndose frente a la casa rompió la quietud. Me apresuré a abrir la puerta y vi a una mujer de unos 45 años descendiendo de un taxi. Vestía un traje de oficina arrugado, su cabello estaba recogido en un moño desordenado y llevaba una pequeña maleta. Pero lo que más me conmovió fueron sus ojos, un reflejo exacto de los de Lira, rebosantes de preocupación y amor. «¿Maestra Elara?», preguntó, acercándose a grandes zancadas. «Sí, soy yo. Y tú debes de ser Clara». No me dio tiempo a decir más. Me rodeó con sus brazos en un abrazo fuerte y tembloroso. «Gracias», susurró junto a mi oído. «Gracias por salvar a mis padres. No quiero ni imaginar qué habría sido de ellos si usted no los hubiera encontrado». «No tienes nada que agradecer», respondí, devolviéndole el abrazo. «Entra, tus padres te están esperando». El reencuentro fue una de esas escenas que se graban en la memoria para siempre. Lira corrió hacia su hija con una agilidad que no le había visto hasta entonces, llorando y riendo al mismo tiempo. Clara soltó su maleta y abrazó a su madre como si quisiera fusionarse con ella. Silas se unió a ellas, y los tres formaron un círculo cerrado de amor puro, abrazándose y llorando juntos. Yo me mantuve en el umbral, observando la escena con lágrimas en los ojos. En ese instante, supe con una certeza absoluta que había hecho lo correcto, que detenerme en aquella carretera desolada había sido el acto más trascendental de mi vida. Una vez que la primera oleada de emociones se calmó, preparé café para todos y nos sentamos en la sala. Clara no soltaba las manos de sus padres, como si temiera que se desvanecieran si lo hacía. «Cuéntenmelo todo», dijo con voz firme. «Quiero saber cada detalle de cómo los han tratado durante este último año». Lira y Silas se miraron, y entonces comenzaron a relatar su calvario de nuevo, pero esta vez con más detalles, con más crudeza. Clara escuchaba con el rostro cada vez más pálido, sus manos apretadas en puño sobre su regazo. Cuando terminaron, estaba temblando de rabia. «Mañana mismo hablaré con mis hermanos», dijo con una voz gélida. «Van a escuchar todo lo que pienso de ellos». «Clara, no queremos causar problemas», empezó a decir Silas, pero su hija lo interrumpió. «Papá, los problemas los causaron ellos. Ellos los abandonaron en una carretera esperando que murieran. ¿Comprendes la gravedad de ese acto? Podrían haber muerto por una insolación, por deshidratación, por un infarto. Y a ellos no les importó en lo más mínimo». Se giró hacia mí. «Maestra Elara, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se detuvo a ayudar a dos desconocidos y los trajo a su casa? La mayoría de la gente habría seguido de largo». Reflexioné sobre su pregunta un instante. Supongo que porque yo también sé lo que es la soledad. Mi esposo, Samuel, murió de cáncer hace 5 años. Nunca tuvimos hijos. Tras su muerte, esta casa se volvió inmensamente vacía, silenciosa. Continué dando clases porque necesitaba un propósito, pero las tardes y las noches eran muy largas. Cuando vi a tus padres en la carretera,
Vi algo más que dos ancianos desamparados. Vi la oportunidad de marcar una diferencia real en la vida de alguien. Vi la oportunidad de llenar el vacío de mi propia vida. Tu madre me dijo que yo era un ángel enviado por Dios, pero la verdad es que ellos también me han salvado a mí. Clara se levantó y me abrazó de nuevo. Usted es una persona especial, maestra Elara. No mucha gente habría hecho lo que usted hizo. Cualquier persona con un corazón en su sitio habría hecho lo mismo, respondí, aunque ambas sabíamos que, lamentablemente, eso no era cierto. Esa noche, instalé a Clara en la otra habitación vacía. Saqué más mantas de mi armario y adecenté el cuarto lo mejor que pude. Antes de irme a dormir, me di cuenta de que mi casa, que había permanecido vacía y silenciosa durante 5 largos años, ahora rebosaba de vida. Había conversaciones, risas, el sonido de personas que se cuidaban mutuamente. Y por primera vez desde la muerte de Samuel, me sentí verdaderamente en mi hogar. Al día siguiente, Clara cumplió su promesa. A las 10 de la mañana, llamó a cada uno de sus hermanos y les exigió que se presentaran en mi casa de inmediato. Tienen 1 hora, les dijo. Si no están aquí, iré personalmente a buscarlos. 45 minutos más tarde, comenzaron a llegar. Primero Ricardo, acompañado de su esposa Sofía. Él era un hombre corpulento de 58 años, con el cabello ralo y una barriga prominente que denotaba una vida cómoda. Sofía era delgada y de gestos nerviosos, con unos ojos calculadores que lo escrutaban todo. Tras ellos llegó Julián, más enjuto que su hermano mayor, pero con la misma mirada endurecida. Luego César con su esposa y, finalmente, Mateo, el más joven de los varones, que llegó solo. Los recibí en el porche, bloqueándoles la entrada. Los están esperando en el jardín trasero, dije con frialdad. Y les advierto que no toleraré la más mínima falta de respeto. Esta es mi casa, y aquí se respeta a los mayores. Ricardo me miró con desdén. ¿Y usted quién se supone que es? ¿La nueva oportunista que pretende quedarse con lo poco que tienen nuestros padres? Antes de que pudiera replicar, Clara apareció a mi espalda. Ella es la mujer que salvó la vida de nuestros padres después de que ustedes los abandonaran para que murieran en la carretera. Así que muestra un poco de respeto. Ricardo palideció al ver a su hermana. Clara, ¿qué haces aquí? Nadie te ha llamado. No necesité que me llamaran. Me enteré de lo que hicieron y tomé el primer autobús. Ahora, vamos al jardín. Tenemos mucho de qué hablar. Los conduje al jardín trasero, donde había dispuesto varias sillas en círculo. Lira y Silas ya estaban sentados, cogidos de la mano. Los 4 hermanos y sus esposas tomaron asiento con expresión hosca. Clara permaneció de pie, y yo me quedé cerca de Lira y Silas, como un apoyo silencioso. Bien, comenzó Clara con voz firme. Ahora que estamos todos, quiero que me expliquen cómo es posible que abandonaran a nuestros padres en una carretera a pleno sol. Quiero oír sus excusas. Ricardo fue el primero en hablar, en tono defensivo. No fue nuestra intención. Fue un malentendido. Creímos que alguien nos recogería. Mentira, interrumpió Clara. Mamá me contó que los oyó reír mientras se alejaban. Que uno de ustedes gritó, a ver si sobreviven sin nosotros. ¿Te suena eso a un malentendido? César intervino con voz irritada. Clara, tú no tienes ni idea de lo que supone cargar con ellos día tras día. Tú vives tu vida tranquilamente en la capital, mientras que nosotros tenemos que lidiar con todo. Clara se volvió hacia él, con los ojos llameantes. ¿Lidiar con qué exactamente, César? ¿Con los padres que te dieron la vida? ¿Con las personas que trabajaron sin descanso para que tú pudieras estudiar, que te compraron tu primer coche cuando apenas podían permitírselo? Eso fue hace muchos años, respondió Julián con desdén. Ahora son viejos y ya no sirven para nada, solo consumen recursos. El silencio que siguió a sus palabras fue sepulcral. Hasta los pájaros parecieron enmudecer. Lira comenzó a llorar en silencio, y Silas apretó su mano con fuerza. Sentí que la rabia me hervía en las venas. ¿Has escuchado lo que acabas de decir,
Preguntó Clara, su voz temblando de furia contenida. Has dicho que nuestros padres no sirven para nada. Déjame refrescarte la memoria, hermano. Mamá cosió vestidos de novia durante 40 años. Con esas manos que ahora llamas inútiles, confeccionó los vestidos para tus 2 bodas. Papá construyó la mitad de los muebles que tienes en tu casa. Esas manos que ahora tiemblan por la edad son las mismas que te acunaron cuando eras un bebé, que te cuidaron cuando estabas enfermo, que trabajaron sin descanso para darte todo lo que tienes. Mateo, que hasta entonces había guardado silencio, finalmente habló. Clara, siempre fuiste la favorita. ¿No entiendes la presión que supone tener que mantenerlos? Mantenerlos, gritó Clara, perdiendo la compostura por primera vez. ¿Ustedes mantenerlos? Déjenme contarles algo que quizás ignoran. Durante el último año, le he estado enviando a mamá $300 cada mes. ¿Y saben para qué los usaba ella? Para dárselos a ustedes, Ricardo y Sofía, para ayudar con los gastos de la casa, porque mamá y papá no querían ser una carga. Así que, en realidad, he sido yo quien los ha estado manteniendo a ellos mientras vivían con ustedes. Ricardo y Sofía enrojecieron violentamente. Ese dinero era para ellos, para sus gastos, balbuceó Ricardo. ¿Qué gastos?, inquirió Clara con sarcasmo. Sí, según Sofía, comían las obras. Si mamá me contó que a veces se saltaban comidas para no molestar. Sofía se puso en pie, indignada. No tengo por qué escuchar esto. Vámonos, Ricardo. Siéntate, ordenó Clara con una voz de acero. Aún no hemos terminado. Algo en su tono hizo que Sofía obedeciera. Clara continuó. Quiero que sepan algo más. La razón por la que mamá necesitó esa cirugía de corazón el año pasado fue el estrés. ¿Y saben qué la estresaba? Ustedes. Sus constantes peticiones de dinero, sus quejas, sus reproches. El médico me lo confirmó cuando fui a visitarla tras la operación. El estrés emocional provocado por sus propios hijos casi la mata. Vendieron su casa, sus herramientas, todo lo que poseían para pagar esa cirugía. ¿Y cuánto aportaron ustedes? Ricardo, tú diste $500 cuando la operación costaba 20,000. Julián, tú diste 300. César, 200. Mateo, ni siquiera contestaste el teléfono cuando papá te llamó pidiendo ayuda. Los 4 hermanos parecían cada vez más incómodos, pero ninguno negó las acusaciones de Clara. Yo di $5,000, continuó ella, todos mis ahorros. Y no me arrepiento, porque salvó la vida de mamá. Pero ustedes, que viven cerca, que supuestamente se preocupan, dieron migajas y luego tuvieron el descaro de reprocharles que vivieran con Ricardo. En ese momento, Silas habló, su voz tranquila pero firme. Hijos, yo ya no espero nada de ustedes. Durante años, he intentado comprender que hicimos mal en su crianza, donde fallamos para que se convirtieran en personas tan crueles. Pero ya no importa. Lo que importa es que Clara está aquí, y que la maestra Elara nos ha ofrecido un lugar donde podemos vivir con dignidad. Ah, sí, dijo Ricardo con sarcasmo, recuperando parte de su arrogancia. La maestra Elara. ¿Y qué gana ella con todo esto? Nadie hace nada gratis. Seguro que espera quedarse con algo. Me puse en pie lentamente. Señor Ricardo, lo único que espero es poder dormir por las noches sabiendo que he hecho lo correcto. Lo único que gano es la compañía de 2 personas maravillosas que han llenado mi casa de vida tras años de soledad. Si eso le parece sospechoso, es porque usted no comprende el concepto de bondad desinteresada. Pero ya que ha sacado el tema de ganar algo, continué con frialdad, hablemos de lo que ustedes esperaban ganar. Apuesto a que pensaban que sus padres morirían solos en esa carretera y entonces podrían repartirse lo poco que les quedaba sin problemas, ¿verdad? El silencio fue su única respuesta. Sofía fue la primera en levantarse de nuevo. Ya he tenido suficiente. No hemos venido para que nos insulten. Vinieron porque yo los obligué, dijo Clara. Y si se marchan ahora, lo harán sabiendo que la relación con mamá
papá y conmigo ha terminado para siempre. No volverán a hablar con ninguno de nosotros. No conocerán a sus futuros nietos. No volverán a ser parte de esta familia. ¿Nos estás amenazando?, preguntó César, poniéndose también en pie. No es una amenaza, respondió Clara con calma. Es una promesa. O reconocen lo que han hecho, piden perdón de verdad y se comprometen a cambiar, o esto se acaba aquí y ahora. Los 4 hermanos se miraron entre sí. Pude ver el cálculo en sus miradas. Estaban sopesando qué opción les convenía más. Finalmente, Ricardo habló. Está bien. Cometimos un error. Lo sentimos. ¿Contentos? No, dijo Lira, hablando por primera vez desde el inicio de la reunión. Su voz era suave, pero firme como el acero. No estoy contenta, Ricardo, porque eso no ha sido una disculpa sincera. Han sido solo palabras vacías para salir del paso. Para congraciarte con tu hermana. Apoyándose en Silas, se irguió con una dignidad que desmentía su fragilidad física y confrontó a sus 4 hijos mayores. Durante años, he soportado sus desprecios, sus humillaciones y sus maltratos. Lo toleré todo porque una madre siempre encuentra espacio para el perdón, porque me aferraba a la esperanza de que algún día recordarían cuánto los amábamos. Pero lo que nos hicieron en esa carretera fue cruzar una línea de la que no hay retorno. Nos sentenciaron a muerte, movidos por la pura codicia, porque sé que en sus mentes ya estaban trazando planes para repartirse las pocas migajas que creían que poseíamos. Pero permítanme decirles algo, hijos míos. De nosotros, ustedes no van a heredar absolutamente nada. Ni un solo céntimo. El rostro de Ricardo se congestionó de ira. No pueden hacer eso. Somos sus hijos, tenemos derechos. Silas, poniéndose también en pie, colocó una mano protectora sobre el hombro de Lira. Los derechos se cultivan con amor y se ganan con respeto. Ustedes perdieron cualquier derecho que pudieran tener el día que nos dejaron abandonados a nuestra suerte. Esto es absurdo. Gritó Julián. Si de todas formas no tienen nada. No son más que 2 viejos pobres que viven de la caridad. Fue entonces cuando Clara sonrió, una sonrisa tan gélida que me recorrió un escalofrío por la espalda. ¿Están tan seguros de eso? ¿Están completamente convencidos de que mamá y papá no tienen absolutamente nada? Algo en la inflexión de su voz hizo que los 4 hermanos guardaran un silencio repentino. Un atisbo de duda, una sombra de incertidumbre, cruzó sus rostros arrogantes. Silas extrajo con parsimonia el sobre amarillento del bolsillo de su camisa. Supongo que ha llegado el momento de que conozcan la verdad. Se volvió hacia mí. Maestra Elara, si me lo permite, voy a compartir esto con todos los presentes. Asentí, tan intrigada como el resto por descubrir finalmente el contenido de aquel sobre que Silas había custodiado con tanto celo. Con manos firmes, Silas abrió el sobre y extrajo de él varios documentos doblados. Hace 15 años, comenzó con voz solemne, cuando Clara tenía 30 años y acababa de estabilizarse en su trabajo en la capital, Lira y yo tomamos una decisión crucial. Disponíamos de algunos ahorros, fruto de toda una vida de trabajo, y resolvimos invertirlos. Adquirimos un terreno en las afueras del pueblo, 20 hectáreas de tierra fértil con acceso a un manantial. Los ojos de Ricardo se encendieron con una luz de avaricia inconfundible. ¿Poseen un terreno? ¿Por qué nunca nos lo dijeron? Porque ustedes ya habían empezado a mostrar su verdadera naturaleza codiciosa, replicó Lira sin vacilar. Cada vez que teníamos algo de valor, ustedes lo querían para sí. Por eso, decidimos mantenerlo en secreto. Silas continuó con el relato. Durante 10 años, conservamos esa tierra sin tocarla. Pero hace 5 años, cuando Lira enfermó y necesitábamos dinero con urgencia para la cirugía, consideramos venderlo. Sin embargo, Clara nos envió todos sus ahorros y nos suplicó que no lo hiciéramos, que lo consideráramos nuestra seguridad para el futuro. Así que la escuchamos. Y hace 3 años, cuando el gobierno anunció el proyecto para construir la nueva autopista que conectaría con la capital, ¿adivinan qué sucedió? Nuestra propiedad se revalorizó de una forma exponencial.
Extrajo un papel del sobre. Según la última tasación que solicité hace 6 meses, nuestro terreno tiene un valor aproximado de $500,000. El impacto de esas palabras resonó en el jardín como una explosión silenciosa. Los 4 hermanos se quedaron boquiabiertos, sus rostros una máscara de incredulidad. Sus esposas se miraron unas a otras, atónitas. Clara sonreía de oreja a oreja, pero pude ver en sus ojos que ella también estaba completamente sorprendida. $500,000, repitió Silas, saboreando cada sílaba. Y antes de que empiecen a hacer sus cálculos sobre cómo repartirlo, permítanme mostrarles algo más. Sacó otro documento del sobre. Hace un año, cuando ustedes comenzaron a tratarnos como si fuéramos basura, Lira y yo acudimos al notario y transferimos la titularidad del terreno a nombre de Clara. Eso es imposible, bramó Ricardo, poniéndose de pie de un salto. Es ilegal. Estaban bajo coacción. No estaban en su sano juicio. Estábamos perfectamente lúcidos, afirmó Lira con una calma imperturbable. El notario lo hizo constar en el acta. Teníamos 67 y 69 años, respectivamente. No éramos seniles. Sabíamos con total certeza lo que estábamos haciendo. Clara ni siquiera estaba al tanto, añadió Silas. Queríamos que fuera una sorpresa para cuando decidiéramos contárselo. Teníamos pensado hacerlo en su cumpleaños, el mes que viene, pero los acontecimientos nos han obligado a adelantarlo. Clara lloraba abiertamente ahora, observando el documento con las manos temblorosas. Papá, mamá, yo no sabía nada de esto. Lo que hice por ustedes no fue esperando una recompensa. Lo sabemos, hija, dijo Lira, abrazándola con fuerza. Y precisamente por eso eres tú quien lo merece. Porque diste sin esperar nada a cambio, porque nos amaste cuando éramos pobres y creías que no teníamos nada que ofrecer. Esa, mi amor, es la verdadera riqueza. Esto no se va a quedar así, amenazó César, rojo de cólera. Vamos a impugnar esa donación. Los llevaremos a juicio. Adelante, háganlo, respondió Silas con una calma pasmosa. Tenemos todos los documentos en regla. Tenemos testigos de la forma en que nos trataron. Tenemos a la maestra Elara, que nos encontró abandonados en la carretera. Tenemos los informes del hospital. Y si es necesario, me presentaré ante un juez y le contaré al mundo entero cómo mis propios hijos intentaron matarnos por ambición. Julián me señaló con un dedo acusador. Y seguro que esta maestra testificará a su favor, esperando sacar su propia tajada. Di un paso al frente, mirándolo directamente a los ojos. Señor Julián, yo testificaré porque vi con mis propios ojos el estado deplorable en que se encontraban sus padres cuando los encontré. Vi la deshidratación de su madre, el estado de shock de su padre, sus lágrimas, su humillación. Y lo haré sin esperar un céntimo a cambio, porque a diferencia de ustedes, yo entiendo que hay cosas en la vida mucho más importantes que el dinero. Además, añadí con voz gélida, si deciden proceder con un juicio, me encargaré personalmente de que cada habitante de este pueblo se entere de lo que hicieron. Soy maestra aquí desde hace 30 años. Conozco a todo el mundo. Y créanme, cuando la gente sepa que abandonaron a sus padres ancianos en una carretera esperando que murieran, no podrán caminar por estas calles sin que lo señalen con el dedo. Teresa, que había permanecido en silencio, finalmente estalló con voz histérica. Esto es injusto. Nosotros los mantuvimos durante un año. Gastamos nuestro dinero en ellos. Dinero que yo les enviaba, le recordó Clara. Y que, según me contó mamá, ustedes utilizaban mientras a ellos les daban de comer las obras y los trataban como si fueran sirvientes. ¿A eso le llama usted mantener a alguien? Mario, el más joven, que no había abierto la boca en todo el tiempo, finalmente habló con voz cansada. Está bien, nos equivocamos. Fuimos crueles, lo admito. ¿Pero de verdad van a cortar toda relación con nosotros? Lira lo miró con una profunda tristeza. Mario, fueron ustedes quienes cortaron la relación el día que nos abandonaron. Nosotros simplemente estamos reconociendo un hecho. Quizás algún día, si demuestran un cambio real,
si muestran un arrepentimiento sincero, podamos encontrar el perdón en nuestros corazones. Pero el daño ya está hecho, y las consecuencias son permanentes. Los 4 hermanos se miraron entre sí, completamente derrotados. Finalmente, Ricardo habló con voz amarga. Vámonos. Aquí ya no se nos ha perdido nada. Se marcharon en silencio, arrastrando a sus esposas con ellos. Solo Mario se giró una vez en el umbral del jardín, dirigiendo a sus padres una mirada que podría haber sido de remordimiento. Pero ya era demasiado tarde. Cuando se hubieron ido, el silencio que quedó en el jardín fue denso, pero extrañamente liberador. Clara abrazaba a sus padres, llorando sobre sus hombros. Lo siento tanto, sollozaba. Debería haberme dado cuenta antes. Debería haber venido más a menudo. No es tu culpa, mi niña, le decía Lira, acariciándole el cabello. Tú hiciste todo lo que pudiste, mucho más de lo que te correspondía. Esa noche, cenamos los 4 juntos en mi cocina. Clara había traído una botella de vino de la capital, y brindamos por los nuevos comienzos, por la familia que se elige en lugar de la que nos viene impuesta, y por la justicia que, tarde o temprano, siempre acaba llegando. Maestra Elara, dijo Silas, levantando su copa. Usted nos salvó la vida, nos devolvió la dignidad y nos dio un hogar. No existen palabras para agradecerle lo que ha hecho. No necesito agradecimientos, respondí con total sinceridad. Ustedes me han dado algo mucho más valioso. Me han devuelto un propósito. Me han recordado por qué decidí ser maestra, para marcar una diferencia en la vida de las personas. Y les aseguro que me han dado más alegría en estos últimos días de la que he sentido en 5 años. Clara me tomó de la mano. Maestra Elara, usted ya es parte de esta familia. Para siempre. Pase lo que pase. Y con esas palabras, sellamos un pacto que estaba destinado a durar el resto de nuestras vidas. Los días posteriores trajeron consigo más cambios. Clara debía regresar a la capital por su trabajo y por su hija Isabel, de 8 años, que la esperaba al cuidado de unos vecinos, pero prometió volver cada fin de semana. Antes de su partida, fuimos los 4 al banco, donde Silas y Lira guardaban los documentos del terreno en una caja de seguridad. Clara los examinó con lágrimas en los ojos. Esto es demasiado, mamá, papá, repetía una y otra vez. No puedo aceptar algo de tanto valor. Ya está hecho, hija, respondió Silas con firmeza. El terreno es tuyo. Haz con él lo que consideres más oportuno. Véndelo, construye algo, guárdalo para tu hija, es tu decisión. También visitamos al notario, don Fernando Reyes, un hombre de 60 y tantos años, amigo de Silas desde hacía décadas. Nos confirmó que toda la documentación estaba en perfecto orden y que la donación a favor de Clara era completamente legal e inimpugnable. Si sus otros hijos intentan algo, nos aseguró don Fernando, tengo todo documentado, incluyendo las razones que los motivaron a tomar esta decisión. Y puedo testificar que estaban en pleno uso de sus facultades mentales. Antes de que Clara se marchara el domingo por la noche, mantuvimos una larga conversación en el porche, mientras Lira y Silas dormitaban en la sala. No sé cómo agradecerle, maestra Elara, me dijo Clara por enésima vez. Usted salvó a mis padres. Les devolvió la esperanza. Clara, le dije, tomando su mano, yo también necesitaba ser salvada. Tras la muerte de mi esposo, mi vida se había vuelto mecánica. Daba clases, volvía a casa, dormía, y al día siguiente, repetía el ciclo. No había alegría, no había un propósito más allá de la rutina. Tus padres me devolvieron eso. Me dieron una razón para levantarme cada mañana con ilusión. Aún así, insistió ella, usted les abrió las puertas de su casa a 2 completos desconocidos. Eso no es algo común. Tal vez debería serlo, respondí, pensativa. Tal vez si más gente se detuviera a ayudar cuando vea a alguien en apuros, el mundo sería un lugar mucho mejor. Clara asintió y guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿puedo hacerle una pregunta personal? ¿Por qué usted y su esposo no tuvieron hijos? Sonreí con tristeza.
No fue por elección. Samuel y yo lo intentamos durante años. Pasamos por tratamientos, especialistas, por ciclos de esperanza y desilusión. Finalmente, aceptamos que no iba a suceder. Decidimos que nos teníamos el uno al otro, y que con eso bastaba. ¿Y fue suficiente?, preguntó Clara en voz baja. La mayor parte del tiempo, sí, admití. Samuel era mi alma gemela. Lo extraño cada día. Pero siempre hubo un pequeño vacío que no podíamos llenar, especialmente cuando veía a mis alumnos con sus familias o cuando en las graduaciones veía a los padres llorar de orgullo. Siempre me pregunté cómo se sentiría eso. Ahora lo sé, continué con una sonrisa. Porque me siento así con tus padres, orgullosa de ellos, protectora, como si fueran míos. Y tú, Clara, eres como la hija que nunca tuve. No por lazos de sangre, sino por elección del corazón. Clara se secó las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Entonces, usted también es mi madre ahora. Porque la verdadera familia se elige con el corazón, no se impone por la sangre. Nos abrazamos durante un largo rato, bajo el brillo de las estrellas, envueltas en la quietud de la noche. Cuando finalmente se marchó en el autobús de regreso a la capital, me sentí en paz. Había encontrado mi lugar en el mundo de nuevo. Los meses siguientes transcurrieron en una feliz rutina. Lira y yo cocinábamos juntas, intercambiando recetas y secretos culinarios. Ella me enseñó a preparar el mole de su madre, una receta familiar de 5 generaciones. Yo le enseñé a hornear el pan que mi abuela preparaba los domingos. Silas devolvió a mi jardín su antiguo esplendor, podó los árboles, reparó el sistema de riego, plantó nuevas flores. El jardín, que había sido un recuerdo marchito de tiempos mejores, floreció de nuevo bajo sus manos expertas. Pero más allá de las tareas, lo que más disfrutábamos eran las tardes en el porche. Nos sentábamos los tres con una taza de café o de té, dependiendo del clima, y simplemente conversábamos. Lira me contaba historias de su juventud, de cómo conoció a Silas en la feria del pueblo cuando ella tenía 16 años. Estaba en el puesto de tiro al blanco, relataba con ojos soñadores. Tenía 18 años y era el muchacho más apuesto que había visto en mi vida. Lo vi ganar un oso de peluche enorme y pensé que se lo daría a su novia. Pero se acercó a mí, me lo ofreció y me dijo, este es para la chica más bonita de la feria. Silas sonreía al escuchar la historia por milésima vez. Y no mentía. Seguía siendo la chica más bonita cuando nos casamos 2 años después. Y lo sigue siendo ahora. Esos momentos sencillos, esas conversaciones, esas risas compartidas, valían más que todo el oro del mundo. Me di cuenta de que durante los últimos 5 años había estado sobreviviendo, no viviendo. Ahora, por fin, estaba verdaderamente viva otra vez. Clara venía cada viernes por la noche y se quedaba hasta el domingo. Traía consigo a su hija Isabel, una niña de 8 años de cabello oscuro y ojos vivaces que llamaba abuelos a Lira y Silas, y tía Elara a mí. Ver a la pequeña Isabel correr por el jardín, ayudar a su abuelo a regar las plantas, o aprender a tejer con su abuela, llenaba mi corazón de una alegría indescriptible. Pero la paz no estaba destinada a durar para siempre. 3 meses después de aquel enfrentamiento en mi jardín, Ricardo y sus hermanos cumplieron su amenaza. Presentaron una demanda para impugnar la donación del terreno. Alegaban que sus padres no estaban en condiciones mentales adecuadas, que habían sido manipulados y que la donación era fraudulenta. Cuando recibimos la citación para el juicio, Lira se derrumbó. No puedo creer que mis propios hijos nos hagan esto, sollozaba. ¿Hasta dónde llega su codicia? Silas se mostró más pragmático. Que traigan a todos los abogados que quieran. La verdad está de nuestro lado. Tenemos los documentos, tenemos testigos y, lo más importante, tenemos la conciencia tranquila. Clara tomó el primer autobús en cuanto se enteró. Llegó acompañada de su propia abogada, una mujer de aspecto severo llamada doctora Lorena Villa, especializada en derecho familiar. Tras revisar toda la documentación, la doctora Villa nos dio buenas noticias. Su caso es sólido, dijo con confianza.
Tienen el acta del notario que certifica la plena capacidad de sus facultades. Tienen historiales médicos que lo corroboran, testigos del maltrato que sufrieron y, además, me miró, tienen a la maestra Elara, una figura respetada en la comunidad, que puede testificar sobre el estado en que los encontró. El juicio se fijó para 2 meses después. Fueron 60 días de tensión, de preparación y de repasar testimonios. Lira y Silas envejecieron visiblemente durante ese tiempo, el estrés les estaba pasando factura. Yo hacía todo lo posible por mantenerles el ánimo, pero la traición de sus hijos les había infligido una herida muy profunda. Finalmente, llegó el día del juicio. Era un martes gris de noviembre, con el cielo amenazando lluvia. Nos presentamos temprano en el juzgado del pueblo. Ricardo y sus hermanos llegaron con sus abogados, todos con trajes caros y expresiones soberbias. Las miradas que nos lanzaron estaban cargadas de odio y ambición. El juez era Armando Valencia, un hombre de 60 años con fama de ser justo pero estricto. Había sido alumno mío 30 años atrás, aunque no sabía si me recordaría. El juicio comenzó con la exposición de los abogados de Ricardo. Alegaron que Lira y Silas, debido a su avanzada edad y al trauma de la cirugía de Lira, no estaban en condiciones de Describió las conversaciones que mantuvo con Lira y Silas, cómo le explicaron sus motivos y cómo se mostraron en todo momento completamente lúcidos y conscientes de sus actos. Les pregunté en múltiples ocasiones si estaban seguros, testificó don Fernando. Les expliqué las implicaciones legales, les di tiempo para que lo meditaran, y en todo momento, tanto don Silas como doña Lira se mostraron absolutamente claros en su decisión. No había confusión, no había duda. Sabían exactamente lo que hacían y por qué. Luego testificó el doctor Vargas, el médico que había atendido a Lira en el hospital y que seguía su evolución. Presentó historiales médicos que demostraban que, si bien Lira había sufrido problemas cardíacos y ambos eran de edad avanzada, ninguno presentaba signos de demencia, confusión mental o incompetencia cognitiva. Tengo pacientes de 90 años más lúcidos que muchas personas de 50, declaró el doctor Vargas. Don Silas y doña Lira están perfectamente capacitados para tomar sus propias decisiones. El hecho de ser mayores no los convierte en incompetentes. Después fue mi turno. Me puse en pie y caminé hacia el estrado con el corazón latiéndome con fuerza. Mientras prestaba juramento, vi que el juez Valencia me miraba con reconocimiento. Esbozó una leve sonrisa y asintió. Maestra Elara, comenzó la doctora Villa, ¿puede relatarnos cómo conoció a Lira y Silas? Conté toda la historia desde el principio, cómo los encontré en la carretera, el estado en que se hallaban, lo que me contaron sobre el abandono, su ingreso en el hospital, todo. Describí con detalle el dolor en sus rostros, la humillación que sentían, pero también su absoluta lucidez. Expliqué que en cada conversación que habíamos mantenido, se habían mostrado perfectamente conscientes y coherentes. Y usted, como educadora con 30 años de experiencia, ¿considera que Lira y Silas estaban en condiciones de tomar decisiones sobre sus propiedades?, preguntó la doctora Villa. Absolutamente, respondí con firmeza. En todo el tiempo que he pasado con ellos, jamás he detectado la más mínima señal de confusión mental o incompetencia. Son personas sabias, reflexivas y completamente capaces de gestionar sus propios asuntos. El abogado de Ricardo intentó desacreditarme en el contrainterrogatorio. Señora Montes, ¿no es cierto que usted se ha beneficiado albergando a Lira y Silas en su casa? ¿Le pagan un alquiler? No recibo ni un céntimo de ellos, respondí con calma. Los acogí en mi casa porque era lo correcto. ¿Y no es cierto que podría estar testificando a su favor con la esperanza de heredar algo en el futuro? Esa pregunta me indignó. Señor abogado, yo tengo mi propia casa, mis propios ahorros y una pensión de maestra. No necesito nada de nadie. Lo que hice por Lira y Silas lo hice porque vi a 2 seres humanos en peligro y porque tengo conciencia, algo de lo que, claramente, sus clientes carecen. El juez golpeó el mazo. Señora Montes, por favor, limítese a los hechos. Disculpe, señoría, dije, aunque no me arrepentía en absoluto.
Finalmente, llegó el momento que todos temíamos y esperábamos. Lira y Silas testificaron. Subieron juntos al estrado, cogidos de la mano. La doctora Villa comenzó con preguntas suaves, estableciendo su historia, su matrimonio, sus años de trabajo. Luego, abordó el tema del terreno. Don Silas, ¿puede explicarle al tribunal por qué decidieron poner el terreno a nombre de Clara? Silas habló con voz clara y firme, mirando directamente al juez. Señoría, durante 55 años trabajé como carpintero. Con estas manos, levantó sus manos temblorosas, construí muebles para medio pueblo. Mi esposa cosió vestidos de novia que se hicieron famosos en toda la comarca. Trabajamos muy duro, ahorramos cada céntimo, y hace 15 años compramos ese terreno como inversión para nuestra jubilación. Criamos a 5 hijos. A 4 de ellos les dimos todo lo que pudimos, educación, ayuda para sus casas, apoyo financiero cuando lo necesitaron. Pero nunca fue suficiente, siempre querían más. Y cuando Lira enfermó y necesitamos ayuda, 4 de esos hijos nos dieron migajas y luego nos lo echaron en cara. Clara, nuestra hija menor, nunca nos pidió nada. Se fue a la capital a labrarse un futuro, trabajó sin descanso y, aún así, siempre se preocupó por nosotros. Y cuando más la necesitamos, nos entregó todo lo que poseía sin la menor vacilación. Ella salvó la vida de su madre y nunca, ni una sola vez, nos hizo sentir que éramos una carga. La voz de Silas se quebró por un instante, pero recuperó la compostura y prosiguió. Así que, hace un año, cuando mis otros hijos comenzaron a tratarnos como a un despojo, cuando nos hacían sentir que nuestra existencia era inútil, tomamos una decisión irrevocable. El terreno sería para Clara. No porque la consideráramos nuestra favorita, sino porque era la única que nos había demostrado con hechos lo que significa amar de verdad. Y se encontraba usted en pleno uso de sus facultades mentales cuando tomó esa decisión, inquirió la doctora Villa. Completamente, respondió Silas con una firmeza que no admitía réplica. Tengo 70 años, no 90. Mi mente está tan clara como el agua de un manantial. Sé perfectamente lo que hice y por qué lo hice, y lo volvería a hacer 1000 veces si fuera necesario. Lira habló a continuación, su voz suave pero impregnada de una fuerza inquebrantable. Señoría, yo soy madre, y el amor de una madre es, por naturaleza, incondicional. Durante años, perdoné cada falta de respeto, cada humillación, aferrándome a la esperanza de que mis hijos algún día recordarían cuánto los amábamos. Pero en el momento en que me abandonaron en esa carretera, bajo un sol abrasador, esperando que muriera, supe que había perdido a 4 de mis hijos. No porque yo los estuviera rechazando, sino porque ellos habían rechazado cada uno de los valores que nos esforzamos por enseñarles. Clara merece ese terreno porque es la única que verdaderamente comprendió el significado de la palabra familia, el significado del amor auténtico. Y sí, yo estaba perfectamente lúcida cuando tomamos esa decisión. De hecho, fue la decisión más clara y certera que he tomado en toda mi vida. El abogado de Ricardo intentó intimidarlos durante el contrainterrogatorio, pero sus esfuerzos chocaron contra un muro de dignidad y coherencia. Silas y Lira respondieron a cada una de sus preguntas con una calma y una lógica aplastantes, demostrando sin lugar a dudas que estaban en pleno dominio de sus capacidades mentales. Cuando el abogado le preguntó a Silas si no consideraba injusto excluir a sus otros hijos de la herencia, Silas le dirigió una mirada serena y pronunció una frase que se grabó a fuego en mi memoria: lo que es injusto, señor abogado, es esperar heredar de los padres a los que intentaste matar. Mi única injusticia fue criarlos bajo la falsa creencia de que el mundo les debía algo. Finalmente, Clara subió al estrado. Explicó con detalle cómo, durante años, había mantenido un contacto constante con sus padres desde la distancia, cómo les había enviado dinero regularmente, cómo había cubierto la mayor parte de los gastos de la cirugía de su madre y cómo jamás había tenido conocimiento de la existencia del terreno hasta meses después de que la transferencia se hubiera realizado. Yo no busqué esta herencia, dijo con los ojos anegados en lágrimas. Yo solo quería a mis padres. Si mañana el tribunal decidiera que debo compartir ese terreno con mis hermanos, lo haría.
Pero quiero que quede constancia de que ellos abandonaron a nuestros padres en una carretera. Los dejaron allí para que murieran. Y ese es un hecho que ninguna artimaña legal puede borrar. El juez solicitó un receso de 3 horas para deliberar. Fueron, sin exagerar, las 3 horas más largas y angustiosas de nuestras vidas. Aguardamos en una pequeña cafetería cercana al juzgado, sumidos en un silencio denso. Lira rezaba, sus labios moviéndose en una plegaria inaudible. Silas tenía la mirada perdida a través de la ventana, absorto en sus pensamientos. Clara apretaba mi mano de vez en cuando, buscando un ancla de consuelo en medio de la tormenta. Yo, por mi parte, intentaba proyectar una calma que estaba muy lejos de sentir. Cuando regresamos a la sala, la tensión era casi palpable. Ricardo y sus hermanos se mostraban confiados, como si estuvieran absolutamente seguros de su victoria. Sus abogados cuchicheaban entre ellos, asintiendo con suficiencia. El juez Valencia entró y todos nos pusimos en pie. Cuando tomó asiento y comenzó a hablar, su voz resonó clara y firme en el silencio de la sala. He revisado con sumo cuidado todos los testimonios y documentos presentados en este caso. Y debo decir que rara vez me he encontrado con una situación tan diáfana como esta. Mi corazón latía con tal fuerza que estaba convencida de que todos en la sala podían escucharlo. Los demandantes alegan que doña Lira y don Silas Hernández no se encontraban en condiciones mentales adecuadas para tomar decisiones sobre su patrimonio. Sin embargo, la totalidad de los testimonios, los informes médicos y las evidencias presentadas demuestran exactamente lo contrario. Doña Lira y don Silas son personas lúcidas, coherentes y completamente capaces de gestionar sus propios asuntos. Ricardo palideció visiblemente. Sus hermanos intercambiaron miradas de creciente inquietud. Además, continuó el juez, los testimonios revelan un patrón alarmante de maltrato hacia los demandados. El testimonio de la señora Elara Montes, una educadora respetada en esta comunidad a quien tuve el honor de tener como maestra en mi juventud, es particularmente revelador. Ella encontró a doña Lira y don Silas abandonados en la carretera, en un estado de deshidratación y shock emocional. Esto no fue un malentendido, como alegan los demandantes. Fue un acto deliberado de abandono con un potencial resultado de homicidio. Las palabras del juez cayeron como piedras en la sala. Ricardo intentó levantarse, pero su abogado lo sujetó del brazo. La donación del terreno a favor de doña Clara Hernández es, por tanto, completamente legal y válida, sentenció el juez Valencia. Doña Lira y don Silas tenían todo el derecho a disponer de su propiedad como mejor les pareciera y, dadas las circunstancias, su decisión no solo parece legal, sino también moralmente justificada. En consecuencia, la demanda presentada por los señores Ricardo, Julián, César y Mario Hernández es rechazada en su totalidad. El terreno permanecerá a nombre de doña Clara Hernández. Adicionalmente, ordeno a los demandantes a cubrir todas las costas del juicio, incluyendo los honorarios legales de los demandados. Golpeó el mazo. Caso cerrado. El alivio fue tan inmenso, tan abrumador, que por un momento temí desmayarme. Lira se deshizo en lágrimas en los brazos de Silas. Clara nos abrazó a los tres, sollozando de pura gratitud. Yo simplemente cerré los ojos y di gracias en silencio por aquella justicia tan esperada. Ricardo y sus hermanos abandonaron la sala completamente derrotados, con las cabezas gachas y los hombros hundidos. Sus esposas lo seguían, murmurando entre ellas. Lo habían perdido todo, el terreno, el dinero del juicio y, lo más importante, cualquier vestigio de dignidad que pudieran haber conservado. A la salida del juzgado, don Fernando nos esperaba con una amplia sonrisa. Sabía que ganarían, dijo, abrazando a Silas. La justicia, aunque a veces tarda, siempre triunfa al final. El doctor Vargas también estaba allí. Felicidades, se lo merecen. Esa noche, cuando finalmente llegamos a casa, agotados pero inmensamente felices, nos sentamos en el porche, como era nuestra costumbre. Pero esta vez, una paz especial flotaba en el aire. La batalla había concluido. Habíamos ganado. Y lo que era más importante,
habíamos demostrado que la bondad y el amor verdadero siempre prevalecen sobre la codicia y la maldad. Maestra Elara, me dijo Silas esa noche mientras contemplábamos las estrellas, usted nos ha salvado la vida en más de un sentido. Nos salvó físicamente en aquella carretera. Nos salvó emocionalmente al ofrecernos un hogar. Y nos salvó legalmente al testificar en nuestro favor. No sé cómo podremos pagarle jamás esta deuda. Ya me han pagado, respondí con total sinceridad. Me han devuelto un propósito. Me han dado una familia. Me han recordado que la vida todavía alberga belleza y significado. Y eso, créanme, vale más que todo el dinero del mundo. Los meses que siguieron fueron un bálsamo de sanación. Lira y Silas florecieron en la tranquilidad de mi hogar. Lira recuperó peso, el color volvió a sus mejillas y el brillo a sus ojos. Silas caminaba más erguido, dedicándose al jardín con una energía renovada. Era como si, al liberarse del peso de la traición de sus hijos, hubieran rejuvenecido 10 años. Clara venía cada fin de semana sin falta, trayendo a Isabel. Decidió vender el terreno y utilizar las ganancias para comprar una casa más cerca del pueblo, a solo 1 hora de distancia en lugar de 6. Quiero estar cerca de mis padres, explicó. Quiero que Isabel crezca conociéndolos, aprendiendo de su sabiduría. Con parte del dinero de la venta, que ascendió a $520,000, Clara insistió en contribuir a los gastos de la casa y en financiar algunas mejoras necesarias. A pesar de mis protestas, remodeló por completo el baño que usaban sus padres, adaptándolo para personas mayores con barras de apoyo y un asiento especial en la ducha. También renovó la cocina con electrodomésticos nuevos y más eficientes. Maestra Elara, me dijo cuando intenté rechazar su ayuda, usted les ha dado todo a mis padres. Permítame hacer esto, no como una forma de pago, sino como un miembro de la familia que cuida de su hogar. No pude negarme. Y lo cierto es que aquellas mejoras nos hicieron la vida más fácil a todos. Los años pasaron con una dulzura serena. Yo continué enseñando hasta que cumplí los 60, momento en el que decidí jubilarme para dedicar más tiempo a Lira y Silas y a disfrutar de las visitas de Clara e Isabel. La casa se convirtió en el epicentro de nuestra pequeña familia elegida. Isabel creció ante nuestros ojos, transformándose de una niña de 8 años en una adolescente brillante y afectuosa. Aprendió a coser con su abuela Lira, quien le enseñó a confeccionar su primera falda cuando tenía 11 años. Silas le enseñó los secretos de la carpintería, y juntos construyeron una casita para pájaros que colgaron de una rama en el jardín. Conmigo, Isabel descubrió el amor por la literatura, y pasábamos horas leyendo juntas en el porche. Cuando Isabel cumplió 15 años, Lira insistió en confeccionar su vestido de quinceañera. Le llevó 6 meses de trabajo paciente y meticuloso, con sus manos ya entorpecidas por la artritis. Pero el resultado fue una auténtica obra de arte. Un vestido de color azul cielo, con delicados bordados en hilo de plata, cada puntada un testimonio de amor infinito. La fiesta se celebró en nuestra casa, en el jardín que Silas había convertido en un pequeño paraíso. Invitamos a medio pueblo. Fue una celebración no solo de la transición de Isabel a la juventud, sino de todo lo que habíamos construido juntos como familia. Durante el vals, vi a Silas bailar con su nieta, con los ojos brillantes de orgullo. Vi a Lira llorar de felicidad mientras los observaba. Vi a Clara radiante, sabiendo que su hija crecía rodeada del amor incondicional que ella siempre había anhelado para sí misma. Y yo, sentada en una silla junto a la improvisada pista de baile, sentí una plenitud que nunca antes había experimentado. Maestra Elara, me dijo don Fernando, que había asistido a la fiesta, ¿es usted consciente de que es la abuela de esa niña en todo, excepto en la sangre, verdad? Sonreí, con los ojos empañados. Lo sé. Y es el regalo más grande que la vida podía darme. 2 años después, cuando Isabel tenía 17 y estaba a punto de terminar la preparatoria, Silas cayó enfermo. Al principio parecía un simple resfriado, pero su estado empeoró rápidamente. El doctor Vargas, que ya contaba 70 años pero seguía en activo, lo diagnosticó con una neumonía grave.
Pasamos semanas de angustia mientras Silas luchaba por su vida. Lira no se separó de su lado ni un solo instante. Clara venía cada 2 días, haciendo malabares con su trabajo. Isabel venía después de la escuela y se sentaba junto a la cama de su abuelo, leyéndole sus libros favoritos. Yo coordinaba todo. Los medicamentos, las comidas, las visitas del doctor. Pero, sobre todo, rezaba. Rezaba porque no estaba preparada para perder a Silas. Ninguno de nosotros lo estaba. Contra todo pronóstico, se recuperó. Le costó 2 meses, pero finalmente volvió a pasear por el jardín, aunque ahora ayudado por un bastón. Aquel episodio nos asustó a todos y nos sirvió como un crudo recordatorio de que el tiempo que nos quedaba juntos era precioso y finito. He estado pensando, me dijo Silas una tarde mientras tomábamos té en el porche, con Lira dormitando a su lado. He estado pensando en todo lo que ha sucedido desde aquel día en la carretera. Y me doy cuenta de que, a pesar de todo el dolor, de todo el sufrimiento, aquello fue necesario, porque nos trajo hasta aquí, hasta este momento de paz perfecta. Si Ricardo no nos hubiera abandonado, continuó, nunca la habríamos conocido. Clara no habría regresado. Isabel no habría crecido a nuestro lado. A veces, la vida permite que nos rompamos en 1000 pedazos para poder reconstruirnos, más fuertes, en un lugar mejor. Y tenía razón. El dolor había sido el sendero hacia la bendición. La traición había abierto la puerta al amor verdadero. El abandono nos había conducido a una familia más sólida que cualquier lazo de sangre. Silas vivió 6 años más después de aquella enfermedad. Fueron 6 años plenos, rodeado de un amor inmenso. Vio a Isabel graduarse de la preparatoria con honores. La vio ingresar en la universidad para estudiar Derecho, inspirada por el juicio que había presenciado años atrás. Vio a Clara encontrar el amor de nuevo en un buen hombre llamado Rafael, que trató a Lira y Silas como si fueran sus propios padres. Silas falleció en paz, una tranquila mañana de primavera, a la edad de 78 años. Estábamos todos a su lado, Lira, Clara, Rafael, Isabel, que ya tenía 23 años, y yo. Había vivido 8 años más después de aquel fatídico día en la carretera, 8 años que sus hijos habían intentado arrebatarle. Sus últimas palabras fueron para Lira: te amo, mi reina. Nos vemos pronto. Y luego, mirándome a mí, añadió: gracias, hija Elara, por todo. Su funeral abarrotó la iglesia del pueblo. Generaciones de personas acudieron a presentar sus respetos al carpintero que había construido los muebles de sus hogares, al hombre bueno que había sobrevivido a la crueldad de sus propios hijos para encontrar la paz. Al final, Clara pronunció un hermoso discurso sobre su padre, sobre su bondad, su trabajo incansable y su amor por Lira. Mi padre me enseñó, dijo con la voz quebrada por las lágrimas, que la verdadera familia se demuestra en los momentos difíciles. Y cuando sus propios hijos lo abandonaron, encontró hijas que lo amaron como merecía. Encontró a la maestra Elara, que fue más hija para él que 4 de sus hijos de sangre. Lo enterramos en el cementerio del pueblo, bajo un jacarandá que cada primavera se cubría de flores púrpuras. Lira insistió en reservar el espacio junto a él para cuando llegara su momento. Tras el funeral, Lira se sumió en una profunda tristeza. Habían estado juntos durante 64 años. 64 años de despertar juntos, de reír juntos, de enfrentar la vida juntos. Y ahora, por primera vez en más de 6 décadas, estaba sola. Clara y yo hicimos todo lo posible por consolarla. Clara se mudó temporalmente a mi casa para estar más cerca. Isabel venía cada fin de semana desde la universidad. Rafael ayudaba con las tareas pesadas del jardín que Silas solía hacer. Y yo simplemente estaba allí, sosteniendo la mano de Lira cuando lloraba, escuchando cuando quería hablar de Silas, respetando su silencio cuando no había palabras. ¿Sabes qué es lo más difícil?, me confesó una noche, 3 meses después de la muerte de Silas. No es el dolor de haberlo perdido. Es la gratitud inmensa de haberlo tenido. Me siento culpable por estar tan agradecida cuando debería sentir solo tristeza. Puedes sentir ambas cosas, le dije suavemente.
Puedes estar destrozada por su ausencia y, al mismo tiempo, agradecida por haberlo amado. No son emociones excluyentes. Lyra vivió 3 años más sin Silas. Fueron años tranquilos, arropada por el amor de su familia elegida. Vio a Isabel graduarse en Derecho con las mejores notas. Vio a Clara casarse con Rafael en una ceremonia íntima y preciosa en nuestro jardín. Vio cómo su legado de amor y perdón se extendía a través de las generaciones. Falleció una noche de otoño, 3 meses después de cumplir los 78 años. Simplemente, se quedó dormida y no despertó. Clara la encontró por la mañana, con el rostro sereno y en paz, y una leve sonrisa en los labios, como si hubiera soñado algo hermoso. En su funeral, tan concurrido como el de Silas, Clara leyó una carta que Lyra había escrito semanas antes, como si presintiera que su tiempo se acercaba. Mis queridas hijas, comenzaba la carta, refiriéndose a Clara y a mí. Si están leyendo esto, significa que finalmente me he reunido con mis Silas. No lloren por mí. He vivido una vida plena. Conocí el amor verdadero con mi esposo. Tuve el privilegio de criar hijos, y aunque algunos me decepcionaron profundamente, tuve a Clara, mi tesoro, que nunca me falló. Y tuve a Elara, el ángel que la vida me envió cuando más lo necesitaba. Quiero que sepan que los últimos 8 años de mi vida fueron los más felices. No por el dinero ni por las propiedades, sino porque finalmente estuve rodeada de amor puro y desinteresado. Estuve rodeada únicamente por personas que me amaban de una forma auténtica. Al final, eso es lo único que verdaderamente importa, el amor que fuimos capaces de dar y el amor que tuvimos la fortuna de recibir. Velen la una por la otra, sean una familia inquebrantable para siempre. Y si en algún momento del futuro mis otros hijos buscaran una reconciliación, considérenla. Pero háganlo solo si es sincera, solo si han aprendido la lección en lo más profundo de su ser. El perdón es una fuerza transformadora, pero no debe confundirse con la ceguera. Las amo a todas con cada fibra de mi ser. Cuiden de mi Isabel. Ayúdenla a convertirse en la mujer fuerte y bondadosa que sé que está destinada a ser. Y, maestra Elara, gracias por haberse detenido aquel día en la carretera. Gracias por haber salvado nuestras vidas. Nos veremos en el cielo. La enterramos junto a Silas, tal como ella lo había deseado. Sobre la lápida, Clara mandó grabar un epitafio sencillo y profundo: Lyra Hernández, madre amorosa, esposa devota, amiga leal. Encontró ángeles cuando más los necesitaba. Tras la muerte de Lyra, la casa se sintió desoladoramente vacía por primera vez en muchos años. Clara me propuso que me mudara con ella y Rafael, quienes ahora residían en una hermosa casa a 40 minutos del pueblo, pero decliné su oferta con amabilidad. Este hogar albergaba demasiados recuerdos felices, no podía simplemente abandonarlo. Además, sentía la presencia de Lyra y Silas de alguna manera etérea, en cada rincón, en cada mueble que las manos de Silas habían reparado, en cada puntada que Lyra había dado a las cortinas. Sin embargo, tampoco deseaba sumirme en una soledad absoluta. Por eso, cuando una joven maestra del pueblo, Laura, me confió que estaba atravesando un divorcio sumamente difícil y no tenía a dónde ir con su pequeña hija de 5 años, le ofrecí una de las habitaciones desocupadas. ¿Está segura, maestra Elara?, me preguntó con los ojos anegados en lágrimas. No quisiera ser una carga. Esa palabra. Esa misma palabra que Lyra y Silas habían pronunciado con tanto dolor. Sonreí y tomé su mano entre las mías. Laura, nadie que necesita ayuda es una carga. Y créeme, tú también me estarías ayudando a mí. Esta casa necesita volver a llenarse de vida, necesita el eco de las risas infantiles. Por favor, acepta. Y así, Laura y su pequeña hija Valeria se mudaron conmigo, y el ciclo de bondad que había comenzado en una carretera polvorienta continuó su curso. Laura permaneció en mi casa durante 4 años, el tiempo que necesitó para recuperarse económica y emocionalmente de su divorcio. Pero incluso después de establecerse en su propio hogar, nunca dejó de visitarme con regularidad, trayendo a Valeria para que jugara en el jardín que Silas había cuidado con tanto esmero. Los años siguieron su curso sereno.
Clara y Rafael eran una presencia constante en mi vida. Isabel, convertida ya en una abogada de éxito especializada en la defensa de ancianos vulnerables, venía a verme al menos una vez al mes. La historia de sus abuelos la había inspirado a dedicar su carrera a proteger a personas que se encontraban en situaciones similares. Cada caso que gano, tía Elara, me dijo un día, es en honor a mis abuelos y a usted. Ustedes me enseñaron que siempre vale la pena luchar por lo que es justo. El tiempo, inexorable, fue dejando su huella en mí. Mi cabello se tornó completamente blanco. Mis manos comenzaron a sentir los rigores de la artritis. Mi espalda se encorvó ligeramente. Pero mi corazón rebosaba de plenitud. Había vivido una vida con propósito, una vida que había marcado una diferencia. A mis 80 años, Clara organizó una fiesta sorpresa para mi cumpleaños. Invitó a todas las personas que habían formado parte de esta increíble historia, antiguos alumnos, ahora adultos con sus propias familias, colegas maestros ya jubilados, vecinos y amigos. Don Fernando, que también contaba 80 años y se ayudaba de un andador para caminar, asistió con su sonrisa característica. En medio de la celebración, Clara se puso de pie para ofrecer unas palabras. Maestra Elara, comenzó con la voz embargada por la emoción, hace 20 años, usted se detuvo en una carretera y salvó a mis padres. Pero no solo los salvó a ellos, me salvó a mí también. Porque si ellos hubieran muerto aquel día, yo jamás habría podido perdonarme por no haber estado allí para protegerlos. Usted nos enseñó que la familia no se define por la sangre, sino por los lazos del amor, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que la bondad, a pesar de todo, todavía existe en el mundo. Y hoy, en su cumpleaños, quiero darle un regalo. Sacó un sobre y me lo entregó. Dentro había un documento legal. Con lágrimas nublando mi vista, leí que Clara había comprado la casa en la que yo vivía, que había sido alquilada desde la muerte de Samuel, y la había puesto a mi nombre. Esta casa ha sido su hogar durante tantos años, explicó Clara. Ahora es oficialmente suya. Para que nunca tenga que preocuparse por perderla, para que siempre tenga un lugar seguro. Porque eso es lo que usted hizo por mis padres, y es lo que yo quiero hacer por usted. Me derrumbé en un llanto de gratitud, abrumada por la generosidad, por el amor, por la forma tan asombrosa en que la vida había cerrado el círculo. Había pasado de ser una maestra viuda y solitaria a convertirme en el centro de una familia inmensa y amorosa. Esa noche, cuando todos los invitados se hubieron marchado y me quedé a solas en mi casa, ahora verdaderamente mía, me senté en el porche, como tantas veces lo había hecho con Lira y Silas. Contemplé las estrellas y les hablé, como si pudieran escucharme. Gracias, susurré al viento nocturno. Gracias por haber confiado en mí. Gracias por haberme permitido ser parte de su familia. Gracias por enseñarme que el amor verdadero existe y que la bondad siempre encuentra su recompensa. Sentí una brisa cálida, a pesar de ser una noche fresca, y juraría que escuché sus voces en el murmullo del viento, diciéndome que ellos también me daban las gracias, que nos veríamos pronto y que, mientras tanto, continuara haciendo el bien. Los años siguientes transcurrieron en una paz serena. Continué abriendo las puertas de mi casa a quienes lo necesitaban. Después de Laura, llegó Carmen, una anciana viuda sin familia que no podía pagar su alquiler. Después, Mónica, una joven madre soltera que había huido de una relación abusiva. Cada persona que cruzó mi umbral enriqueció mi vida de una forma que nunca habría imaginado. Clara y Rafael siguieron siendo mi familia constante. Isabel, ya una reconocida abogada de 30 años, se había casado con un buen hombre llamado Diego y acababan de tener su primera hija, una niña a la que llamaron Lira Elara, en honor a su bisabuela y a mí. Cuando sostuve a esa bebé en mis brazos por primera vez, sentí que el círculo se completaba de una forma perfecta. La pequeña Lira Elara era la cuarta generación tocada por la decisión que había tomado 20 años atrás de detenerme en una carretera. Algún día, le dije a la bebé mientras dormía plácidamente en mi regazo, te contaremos la historia de tu bisabuela Lira y tu bisabuelo Silas. Te contaremos cómo el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier traición.
Y esperamos que crezca sabiendo que la familia se construye con el corazón, no con la sangre. Viví hasta los 86 años. Fueron años repletos de significado, cada día un regalo precioso. En mis últimos meses, cuando mi salud comenzó a declinar, Clara y Rafael insistieron en mudarse temporalmente a mi casa para cuidarme. Isabel venía cada fin de semana con su esposo Diego y la pequeña Lira Elara, que ya tenía 3 años. En mis últimos días, rodeada por la familia que había elegido y que me había elegido a mí, reflexioné sobre el tapiz de mi vida. No había sido la vida que había planeado. Samuel y yo soñamos con tener hijos propios, con envejecer juntos, con ver crecer a nuestros nietos. Pero el destino tenía otros planes, y al final, esos planes resultaron ser mucho mejores de lo que jamás hubiera imaginado. Tuve hijos, no de mi vientre, sino de mi corazón. Tuve nietos y hasta bisnietos. Tuve una familia que me amó con la misma profundidad con la que yo los amé a ellos. Fallecí en una tranquila tarde de primavera, exactamente 20 años después del día en que encontré a Lira y Silas en aquella carretera. Clara estaba a mi lado, sosteniendo mi mano izquierda. Isabel sostenía la derecha. Rafael estaba a los pies de la cama, Diego junto a su esposa, y la pequeña Lira Elara dormía en los brazos de su padre. Gracias, susurré con mi último aliento. Gracias por dejarme ser parte de su familia. Gracias a usted, respondió Clara, con las lágrimas surcando sus mejillas. Por ser la madre que necesitábamos, por enseñarnos a amar sin condiciones, por demostrarnos que la bondad todavía existe. Mis últimos pensamientos fueron de una gratitud inmensa. Gratitud por haber tenido el valor de detenerme aquel día. Gratitud por cada momento compartido con Lira y Silas. Gratitud por la maravillosa familia que encontré cuando había dejado de buscarla. Mi última visión, antes de cerrar los ojos para siempre, fue la de Lira y Silas, jóvenes de nuevo, sonriendo y extendiendo sus manos hacia mí. Y junto a ellos, mi amado Samuel, esperándome también. Todos juntos, esperándome en casa. Me enterraron en el cementerio del pueblo, junto a Lira y Silas, pues así lo había estipulado en mi testamento. Éramos una familia, y debíamos descansar juntos. En mi lápida, siguiendo mis instrucciones, Clara mandó grabar unas palabras sencillas pero significativas: Elara Montes. Maestra. Amiga. Madre de corazón. Se detuvo cuando otros pasaron de largo. El funeral llenó la iglesia y se desbordó hacia el jardín. 3 generaciones de estudiantes vinieron a despedirse de su maestra. Docenas de personas cuyas vidas había tocado de alguna manera compartieron sus historias. Laura habló de cómo le di refugio cuando más lo necesitaba. Carmen contó cómo me negué a dejar que muriera sola. Mónica explicó cómo le enseñé que merecía ser amada. Pero fue el discurso de Isabel el que capturó la esencia de todo. La tía Elara me dijo una vez, comenzó Isabel con voz temblorosa, que cuando encontró a mis abuelos en esa carretera, se preguntó por qué la vida la había puesto allí en ese preciso momento. Durante años, yo me hice la misma pregunta. ¿Por qué ella? ¿Por qué ese día? ¿Por qué esa carretera? Ahora sé la respuesta. Fue para enseñarnos a todos una lección que nunca olvidaremos, que una sola decisión de hacer lo correcto puede cambiar el curso de vidas enteras. Que la bondad genera ondas expansivas que van mucho más allá de lo que podemos imaginar. Mis abuelos vivieron sus últimos años con dignidad y amor gracias a ella. Mi madre recuperó a sus padres gracias a ella. Yo crecí con unos abuelos que me adoraban gracias a ella. Y mi hija, esta pequeña Lira Elara, llevará su nombre y su legado hacia el futuro gracias a ella. Pero lo más hermoso de todo es que ella nunca lo vio como un sacrificio. Siempre decía que nosotros le habíamos dado más de lo que ella nos dio. Esa era su grandeza, dar sin llevar la cuenta, amar sin condiciones, ayudar sin esperar recompensa. La pequeña Lira Elara, de apenas 3 años, se soltó de la mano de su padre y caminó hacia el féretro. Dejó una flor sobre él, una margarita amarilla del jardín que Silas había plantado tantos años atrás. Adiós, abuela Elara, dijo la niña con su vocecita clara.
Papá dice que ahora estás con la bisabuela Lira y el bisabuelo Silas en el cielo. Dales un beso de mi parte. No quedó un solo ojo seco en la iglesia. Después del funeral, la familia se reunió en mi casa, ahora propiedad de Clara según mi testamento. Recorrieron las habitaciones impregnadas de recuerdos, el porche donde habíamos compartido tantas tardes de conversación, el jardín que Silas había devuelto a la vida y que seguía floreciendo, la cocina donde Lira y yo habíamos preparado innumerables comidas juntas. Esta casa tiene alma, dijo Rafael, observando las paredes. Se puede sentir el amor en cada rincón. Clara asintió, con los ojos llorosos. La tía Elara me hizo prometerle algo antes de morir. Me pidió que mantuviera esta casa como un lugar de refugio, que la ofreciera a quienes la necesitaran, tal como ella hizo. Y eso es exactamente lo que haré. Y así lo hizo. La casa se convirtió en un santuario conocido en toda la región. Clara y Rafael, que vivían cerca, la mantenían impecable. A lo largo de los años, docenas de personas encontraron en ella un hogar temporal cuando más lo necesitaban. Mujeres que escapaban de situaciones de abuso, jóvenes sin recursos que buscaban un nuevo comienzo, ancianos solos que anhelaban compañía. Cada persona que pasaba por esa casa escuchaba la historia. La historia de Lira y Silas, abandonados por sus propios hijos. La historia de Elara, la maestra que se detuvo. La historia de Clara, la hija que demostró lo que es el amor verdadero. La historia de cómo la bondad venció a la codicia, cómo el amor derrotó a la traición, y cómo la justicia finalmente triunfó. La historia se convirtió en una leyenda en el pueblo. Los maestros la contaban en las escuelas como un ejemplo de rectitud. Los abuelos la relataban a sus nietos como una lección de vida. Se integró en el tejido moral de la comunidad. ¿Y qué fue de Ricardo, Julián, César y Mario? La vida misma se encargó de cobrarle su deuda. Ricardo perdió su negocio 5 años después del juicio y se divorció de Teresa, quien lo abandonó cuando el dinero se esfumó. Murió solo en un asilo barato a los 72 años. Julián enfermó gravemente y, al buscar la ayuda de sus propios hijos, descubrió que había quemado todos sus puentes, murió en un hospital público, amargado y solo. César también acabó solo después de que su esposa lo dejara y sus hijos, habiendo presenciado su crueldad, le dieran la espalda. Mario vivió más tiempo, pero atormentado por la culpa. Intentó acercarse a Clara en varias ocasiones, pero siempre con segundas intenciones, buscando dinero o favores. Clara, recordando las palabras de su madre sobre el perdón sincero, lo rechazó cada vez. Murió sin reconciliarse, sin conocer el amor familiar que había despreciado. La justicia, aunque lenta, fue completa y natural. La vida les demostró que la crueldad que siembras es la soledad que cosechas. 20 años después de mi muerte, cuando Clara tenía 65 años, Isabel 45, y la pequeña Lira Elara 23, decidieron honrar la historia de una manera permanente. Isabel, que se había convertido en una abogada de renombre nacional, escribió un libro contando toda la historia. Lo tituló La maestra que se detuvo, y se convirtió en un éxito de ventas inmediato. El libro inspiró a innumerables personas a actuar, a ayudar, a abrir sus corazones. Se crearon fundaciones, se endurecieron leyes, y miles de personas encontraron el valor para hacer lo correcto. Isabel donó todas las ganancias a organizaciones de ayuda a ancianos. Es lo que la tía Elara habría querido, explicaba. En el pueblo, erigieron un monumento en el Parque Central, una escultura de bronce de 2 ancianos en un banco y una mujer de pie a su lado, con la mano extendida. La placa decía, en memoria de Lira y Silas Hernández y de Elara Montes, la maestra que se detuvo. Que su historia nos recuerde siempre que la familia se elige con el corazón y que la bondad es la fuerza más poderosa del universo. La casa se convirtió en un lugar de peregrinaje. Gente de todas partes venía a verla, inspirada por la historia. Clara, ya con el cabello plateado, los recibía y les contaba los detalles, siempre terminando con el mismo mensaje: deténganse cuando vean a alguien que necesita ayuda. No piensen que otro lo hará. Son ustedes ese otro.
Mi tía Elara era una mujer normal que decidió hacer lo correcto, y esa decisión lo cambió todo. Ustedes también pueden cambiarlo todo para alguien. Solo tienen que decidir detenerse. El legado creció, cruzó fronteras, inspiró a una enfermera en España a fundar un refugio, a un empresario en Argentina a reconciliarse con sus padres, a una maestra en México a convertir la historia en una tradición anual para sus alumnos. Las cartas llegaban por cientos, cada una un testimonio del poder de una sola vida. Lira Elara, la bisnieta, siguió los pasos de su madre y se convirtió en abogada, defendiendo a los vulnerables, llevando el estandarte familiar. Es el legado de mis bisabuelos Lira y Silas, y de mi abuela Elara, explicaba. Me enseñaron que cada vida importa. Clara falleció a los 82 años, rodeada de su inmensa familia. La enterraron junto a los otros tres, en el espacio que se había convertido en un santuario de amor elegido. La casa siguió siendo un refugio, mantenida por Isabel y sus descendientes. 50 años después de aquel día en la carretera, la historia seguía viva. El libro, el monumento, la casa, todo era un recordatorio. Nunca subestimes el poder de un solo acto de bondad. Nunca pases de largo. Que al final, lo único que importará será el amor que dimos, las vidas que tocamos, la diferencia que hicimos. Lira y Silas no dejaron una fortuna, dejaron una historia que vale más que todo el oro del mundo. Yo no dejé herederos de sangre, dejé un legado que se sigue multiplicando. Clara no construyó un imperio, construyó puentes de amor que perduran en el tiempo. Esa es la verdadera herencia millonaria, el amor que perdura, la bondad que se multiplica. Y la historia continúa, porque mientras haya corazones dispuestos a detenerse, el legado de Lira, Silas, Clara y el mío seguirá vivo, demostrando que el amor verdadero nunca muere.